El K-pop es un género único que nos muestra una inmensa variedad de estilos, una industria que tan solo en 2020 generó el equivalente a 10.000 millones de dólares. Podemos ver a nuestros idols favoritos en su mejor humor, felices y disfrutando la vida mientras están en el escenario. Pero debajo de esa felicidad se esconden muchos secretos a voces. El solo decir que la industria del K-pop es controladora es quedarnos cortos. Debajo del sueño de muchos de convertirse en estrellas del pop coreano, hay muchas prohibiciones y cláusulas que no nos imaginamos. Desde tener citas hasta controlar sus dietas y sus agendas, los idols del K-pop están siendo vigilados todo el día, todos los días. Hoy hablaremos del lado oscuro del K-pop. ¿Qué es lo que esconde una de las industrias del entretenimiento más grandes de Asia? ¿Cuánto deben dejar las personas de su vida para llegar a ser idols amados por el público? Todas las agencias del entretenimiento son diferentes, pero una cosa que tienen en común es que las restricciones a sus idols comienzan apenas se transforman en trainees o practicantes. El tiempo prudente de entrenamiento de los idols es de 2 a 4 años y no hay razones específicas para la cantidad de años que entrena cada uno. Tal vez han comenzado a entrenarse a una edad muy temprana, como es el caso de Jungkook de BTS, que comenzó su entrenamiento a la corta edad de 13 años. Otro caso conocido es el de Jihyo del grupo Twice, que tuvo un entrenamiento de 10 años. Para el momento en el que debutó, ya había pasado la mitad de su vida entrenándose. El conocido G-Dragon pasó 5 años como practicante de la empresa SM Entertainment y luego otros 6 años entrenándose, donde debutó con el grupo Big Bang. Su entrenamiento fue de 11 años en total. Las empresas además pueden tomar la decisión de mover a los practicantes de un grupo a otro dependiendo de su talento. Durante sus años de entrenamiento no tienen el tiempo suficiente para ver a sus familias. En una entrevista, V de BTS mencionó que su familia viajaba 12 horas en total desde su ciudad natal para verlo al menos 1 hora a la semana y llevarle comida y regalos. Esto se aplica también para los fines de semana y las festividades. Incluso después de debutar, es difícil que puedan pasar estas fechas importantes con sus seres queridos debido a sus apretadas agendas. Los practicantes tienen que entrenar desde muy temprano en la mañana, antes de ir a la escuela y al regreso también, hasta altas horas de la noche. La vida de los practicantes es una de las más difíciles. En muchos aspectos se vuelve competitivo, ya que son muchos aspirantes peleando por un puesto en particular en el próximo grupo que debute en cada empresa. A pesar de todo esto, e incluso con la cantidad de años que llevan entrenándose, no existe una garantía de que todos los practicantes vayan a debutar. La larga espera y la incertidumbre no se detienen ahí. Las empresas de entretenimiento coreano son bien conocidas por sus contratos, los cuales rozan la esclavitud. Estos contratos son conocidos por ser injustamente largos y que atan casi por completo a los idols con las empresas y sus managers. Bajo estos contratos, las empresas tienen total control sobre sus artistas. Usualmente, las empresas que son más reconocidas o más grandes dentro de la industria son las que hacen este tipo de contratos. Por lo contrario, las empresas consideradas pequeñas, como lo fue Big Hit Entertainment, al momento de debutar a BTS, tienden a ser flexibles y permisivas con sus artistas. Algunas incluso negocian los términos laborales con sus respectivos idols. El primer grupo que dejó a la vista del público el nivel de esclavitud que presentaban estos contratos fue el grupo TVXQ de la empresa SM Entertainment. Los miembros del grupo denunciaron públicamente y hasta llevaron el caso a la corte, mencionando que su contrato de 13 años era demasiado extenso y restrictivo. De este primer caso, el grupo de 5 miembros se dividió, dejando a 2 de los miembros originales con el mismo nombre, mientras que los 3 miembros restantes fueron baneados de trabajar en Corea durante los siguientes 10 años. Los practicantes se encuentran en deuda con sus respectivas compañías. Durante los años en los que se entrenan para debutar, no ganan dinero, mientras que las empresas solventan sus gastos básicos como techo, comida y necesidades básicas. Es por eso que, si los idols deciden irse antes de terminar su contrato, deben pagar una gran suma de dinero que funciona como multa y también devuelve a la empresa lo que invirtieron en cada miembro.
Muchos artistas decidieron iniciar acciones legales por estos motivos, haciendo que la ley de Corea del Sur cambiara para obligar a las empresas a que sus contratos sean solamente de 7 años. La vida de los artistas es manejada por las empresas antes y después de sus debuts. No se les permite tener romances ni interactuar con personas de sexo opuesto sin previo aviso a la empresa. Uno de los primeros y únicos casos que desafiaron esta regla fueron los artistas Hyuna y Dawn, ambos idols reconocidos y miembros de la empresa Cube Entertainment. Ambos fueron despedidos cuando su romance se hizo público. Tuvieron que luchar por el derecho a estar juntos, pero cuando fueron abandonados por su empresa, firmaron contrato con la empresa del artista Psy, llamada P-Nation. Se convirtieron en la primera pareja de idols en debutar como dúo. Si los artistas son atrapados en relaciones sentimentales, sus empresas tienen el derecho de echarlos, arruinando sus carreras al dejar una mancha en sus prontuarios. Algunos managers de los idols incluso utilizan esta información para amenazar a los artistas. Esta regla, con el paso del tiempo, se volvió bastante permisiva gracias a los esfuerzos y la opinión del público, aunque todavía se les exige a los artistas disculparse con sus fans a la hora de confirmar una relación, casamiento e incluso el nacimiento de sus hijos. Uno de los primeros casos de chantaje fue en el año 2000, cuando la cantante Park Ji-young fue amenazada por su manager al enterarse de que la idol había solicitado un cambio de manager. Al parecer, el cambio solicitado por la cantante fue debido a que su manager grababa videos íntimos de ella y la amenazaba con filtrarlos a la empresa. El ex manager se fue del país, mientras que la idol tuvo que enfrentarse con la opinión pública, que la culpaba a ella misma por todo el escándalo. Además, no se le permite a los idols estar enamorados de una persona del mismo género. Las empresas suelen obligar a sus artistas a ocultar este aspecto. El primer idol abiertamente gay, llamado Holland, mencionó en una entrevista que tuvo que rechazar a algunas compañías que le dijeron que su sexualidad sería negativa para su imagen como artista. Muchos idols que vemos actualmente, en particular en la tercera y cuarta generación del K-pop, todavía no se acercan a la mayoría de edad. Con el debut reciente del grupo New Jeans, se volvió a abrir el debate sobre las alarmantes edades en las que los practicantes llegan a debutar. Se dice dentro de la industria que entre más joven, más moldeable y manejable es una persona, razón por la cual muchas agencias de entretenimiento permiten reclutar a prácticamente niños, a quienes, a través de un duro entrenamiento, les dan la posibilidad de convertirse en los artistas que alguna vez soñaron ser. Llama la atención por tratarse de chicos o chicas cuyas edades oscilan entre los 9 y 16 años de edad, quienes se ven con la necesidad de dividir sus tiempos entre sus obligaciones escolares y el anhelo de cantar sobre el escenario. Ya sea que estemos de acuerdo o no, lo cierto es que sí ha habido gran parte de chicos que hicieron su debut como cantantes y bailarines a temprana edad. Algunos escalaron rápidamente por el camino del éxito, convirtiéndose en grandes leyendas musicales, como es el caso de los miembros más jóvenes de BTS, quienes debutaron entre los 15 y 17 años, pero otros han visto partir a alguno de sus miembros o han visto la desintegración del grupo que formaron. La reina del K-pop, BoA, debutó a los 13 años de edad en el año 2000. Su álbum logró entrar al top 10 de las listas musicales de Corea. Poco después, a los 15 años, se hizo acreedora de uno de los más grandes premios coreanos, otorgado por el mejor material discográfico. En el caso de los idols hombres, se dice que se los hace debutar a temprana edad para que puedan hacer una carrera completa antes de ingresar al servicio militar obligatorio. Este caso también es algo que está en boca de los fans del género, ya que muchos artistas tienen que interrumpir su carrera para cumplir con su deber con la nación. ¿Les gustaría que hablemos sobre esto? ¿Cuáles son las posibilidades de que los artistas como BTS puedan quedar eximidos del servicio militar? Déjenmelo saber en los comentarios. Una vez que los idols logran debutar, deben pasar por situaciones aún más difíciles. Las empresas suelen sugerir a los idols que alteren algunos aspectos de su imagen. Según los representantes de la empresa, no es algo obligatorio, pero es altamente recomendado que lo hagan, ya que esto los beneficiaría en su popularidad entre los fans. Algunos idols
confesaron ser presionados por parte de sus empresas para que hicieran algunos cambios estéticos. Para ser un idol perfecto, tienes que verte bien y dentro de los estándares de belleza coreanos. En uno de los episodios de podcast, la idol Ashley Choi, miembro del grupo Ladies God, reveló que su empresa la incentivó a que perfilara sus huesos. Me dijeron que tenía que hacer que mi mandíbula sea más filosa y que me hiciera perfilar los huesos del rostro. Es injusto que los idols tengan que escuchar que no se ven lo suficientemente bien, pero también sufren la presión por parte del público, diciendo que tal vez tendrían más éxito si fuesen atractivos. Escuchar este tipo de comentarios definitivamente debe llevarse una gran parte de la salud mental y la seguridad de los idols. Además de la necesidad de pasar por el quirófano, los idols son sometidos a dietas por demás estrictas para controlar su peso, generando situaciones en las que los idols se desmayan en el escenario o a largo plazo terminan desarrollando desórdenes alimenticios. La cantante solista IU confesó que sufrió desórdenes alimenticios por mucho tiempo. En 2014, habló de todo lo que tuvo que pasar y mencionó que la presión que sintió desde su debut hizo que ella comenzara a odiarse a sí misma y su peso empezó a bajar de manera alarmante. Mencionó que en un momento solamente comía para dejar de sentirse vacía por dentro, por lo que tuvo que buscar ayuda para recuperarse. Lo peor de esto es que los fans constantemente eligen seguir las dietas de los idols, no importa lo riesgoso que sean. La obsesión de los fans a veces llega a niveles inimaginables, al punto en el que algunos incluso llegan a poner en riesgo la vida de sus idols. También están los casos de los haters, cuyas actividades son más intensas que solamente dejar mensajes negativos en las redes sociales. Por parte de las empresas, no pueden tomar ningún tipo de acción legal hasta que los artistas comienzan a recibir amenazas contra su bienestar físico. Uno de los casos más resonantes en la industria fue el del rapero Tablo, líder del grupo Epic High, a quien un grupo de haters decidió atacarlo y poner en duda su título universitario. En Corea, mentir y falsificar títulos académicos es un agravante importante y puede hacerte perder tu trabajo e incluso arruinar tu carrera por completo. En el caso de Tablo, un grupo de personas organizó un foro en el que ponían en duda la veracidad de su título. En resumen, esto generó que su carrera pendiera de un hilo y su familia se viera perjudicada en muchos aspectos. La historia es larga, pero si les interesa escucharla, déjenmelo saber en los comentarios. Un caso más reciente fue el odio dirigido hacia Lisa, del grupo Blackpink. En 2019, los fans del género comenzaron a mostrarse activamente preocupados por la cantidad de mensajes de odio que recibía la idol. La mayoría de los comentarios negativos mencionaban su apariencia y su etnia, simplemente porque ella es la única del grupo que no es de Corea ni tiene raíces coreanas. Esta no es la primera vez que la cantante era víctima de mensajes negativos. En reiteradas ocasiones fue receptora de amenazas de muerte y la empresa responsable por el grupo, YG Entertainment, no estaba haciendo nada para protegerla. Este fue el momento en el que sus fans decidieron tomar cartas en el asunto y volvieron trending topic el hashtag YG debería tratar mejor a Lisa en Twitter durante días y días. Gracias a esta acción, la embajada de Tailandia, país de origen de Lisa, notó la situación y se dirigió públicamente a la empresa para solicitar protección y que tomaran las medidas correspondientes para proteger a la idol. La embajada escribió en Twitter que recibieron una gran cantidad de emails y notificaciones en la red haciéndoles saber la situación que estaba pasando la cantante y se dirigieron a YG Entertainment para exigir que tomaran cartas en el asunto. Dentro de la cultura idol podemos encontrar algunos de los fans más leales, los que mueven cielo y tierra por sus idols. De este grupo de admiradores existe un poderoso número de personas que han deformado el significado de fanatismo, convirtiendo su interés en obsesión, la cual afecta en gran escala a los artistas. A ellos se les conoce como sasaeng y han cobrado popularidad desde el éxito alcanzado por los intérpretes. Estos son criminales que se disfrazan de fans, pero ponen en riesgo a los idols. El nombre de estos fans significa
vida personal en coreano. Existen las sasaeng internacionales que se mudan a Corea del Sur para poder unirse a este tipo de prácticas que afectan a los artistas. Estos acosadores no dudan en presumir sus logros, desde llamar a los idols durante las transmisiones en vivo o compartir imágenes donde se ven cerca a ellos. Estas personas se caracterizan por el tipo de información que manejan, desde fotos o videos exclusivos e inéditos hasta registros personales de las actividades que realizan los cantantes, información como los vuelos de avión, números de teléfono, nombres de familiares, direcciones de sus casas, entre otros datos privados. Uno de los casos más reconocidos de sasaeng fans fue el caso de Kim Jae-young, cantante del grupo TVXQ. Durante una entrevista detalló lo que sufrió por más de 10 años. Su tranquilidad se vio seriamente afectada cuando mujeres ingresaban a su departamento y le tomaban fotos mientras él dormía. Conocían exactamente los lugares que visitaría y hasta se mudaron cerca de su edificio para controlar sus movimientos. Jae-young narró que una vez enfrentó a una sasaeng que se hizo pasar por una trabajadora de delivery. Ella le preguntó en varias oportunidades si la conocía, a lo que él atinó a responder que no. No pasaron muchos minutos para que él la reconociera como una de las acosadoras que había estado vigilándolo por varios meses. Otros casos que salieron a la luz en los últimos años fueron Jackson, del grupo GOT7, y el caso de BTS, quienes luego de una gira fueron víctimas del choque de un taxi que llevaba a un sasaeng. Su explicación fue que lo hizo para causarles una impresión. Afortunadamente, nadie salió herido en ambos casos. Este es tan solo uno de los muchísimos casos de acosadores que ponían en riesgo la vida de los idols y los obligan a tomar medidas restrictivas para protegerse. Después de todas las cosas que hemos mencionado que suceden en el detrás de la escena de la industria del K-pop, no es de sorprender que los idols tengan problemas de salud mental. En la actualidad, es normal que los idols se tomen descansos de sus promociones para proteger su salud mental. Tales son los casos como el de Jaeyoung de Twice, que anunció que se tomaría un tiempo para descansar debido a sus ataques de pánico y ansiedad. Mina, del mismo grupo, también tomó la misma decisión, ya que estaba luchando con ansiedad severa. Esto, de cualquier manera, es algo reciente. Si volvemos en el tiempo, a 5 años atrás, nos encontramos con momentos en los que algunos idols tomaron decisiones trágicas e irreparables debido al estrés, depresión o presión que recibían por parte de sus empresas y del público. Algunos casos que se recuerdan en principio son los de Jeonju, de SHINee, o el de Sully, del grupo f(x). Ambos, con muy poco tiempo de diferencia, abrieron debates sobre la presión de los idols para cumplir con los estándares puestos por la industria. A los idols se les llama así por un simple motivo: las empresas de entretenimiento tienen que venderle al público la imagen de un artista perfecto que cumpla con todos los estándares para sus fans. Son idolatrados por sus fans y por eso cada idol debe mostrarse sin ninguna falla o actitud mundana, porque su carrera podría verse en riesgo. Si bien en la actualidad esto no aplica en todo el mundo, los fans de Corea del Sur están acostumbrados a este tipo de actitudes y lo consideran algo normal. En algunos casos, estas fallas incluso le pueden costar a un artista su vida. Como en todos los ambientes, es claro que mientras los fans continúen consumiendo a los artistas, estas actitudes no cambiarán.